Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno. En esta ocasión iniciamos un tema que nos va a llevar también varias secciones, que es parte de la serie de los testigos de Jehová. Se titula Cruz o Madero. Cruz o Madero. Permítanme iniciar con Filipenses 2:8. Dice allí el apóstol Pablo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El título de nuestro tema en esta ocasión, Cruz o Madero, ya nos indica que el propósito es descubrir si Cristo murió en una cruz o en una estaca vertical sin travesaño. Tomemos un poquito de tiempo en primer lugar para tratar sobre la importancia de este estudio. ¿Qué importancia tiene cómo haya muerto Cristo, en cruz o en una estaca? Posiblemente la mayoría de los cristianos habrá pasado alguna vez por la experiencia de tratar el tema de la muerte de Cristo con un representante o con algunos representantes de quienes se han autodenominado testigos de Jehová. Digo autodenominado porque al buscar en las escrituras las características del verdadero testigo de Jehová, estas personas no calzan, la doctrina de estas personas no calzan con estas características bíblicas. O lo que es lo mismo, estas características no calzan con la denominación que actualmente se ha autoasignado ese título o nombre. Pero bien, el punto es el siguiente. Al dialogar con cualquier representante de dicha institución religiosa sobre el tema de la muerte de Cristo, lo primero que saldrá a la luz en ese diálogo por parte del autodenominado testigo de Jehová es que Cristo no murió en una cruz, sino en una estaca vertical sin travesaño alguno. Y tal concepto fue abrazado por esa institución a tal grado que en la versión de la Biblia que los representa, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, todos los textos en donde el texto griego original vierte el término stauros, cruz, ha sido traducido como madero o madero de tormento. Ahora bien, ¿qué importancia tiene el hecho de que sea cruz o madero? Entendiendo madero como estaca. ¿Altera eso en algo el plan de salvación? ¿Tiene esto que ver con mi crecimiento espiritual como cristiano? ¿De qué forma murió? Personalmente creo que sí. Aun cuando a simple vista pareciera ser este tema un asunto de poca importancia, no lo es. Por lo menos por dos razones. Número uno, no hay nada en las escrituras que Dios haya tenido a bien dejar por escrito que no tenga importancia. Empezando por ahí. Cada detalle de las escrituras, unido a los demás detalles, forman un todo perfecto que compone la suma de la palabra de Dios, que es lo que se designa por Dios mismo como la verdad. En Salmo 119, 160 leemos, la suma de tu palabra es verdad. Y si a esa suma se le quita algo del componente de esa suma, ya esa suma no está completa. Y parte de los elementos de esa suma es que Cristo murió en la cruz. Ningún elemento de esa suma, sea grande o pequeña,
debe ser quitado, alterado o añadido, porque en tal caso alteraría la verdad, porque la suma de esos elementos es la verdad. En palabras directas de Jehová, Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Segunda razón por la cual este tema es importante. Si la Biblia dice que Cristo murió en una cruz, como pretendo demostrar modestamente en este estudio, entonces enseñar que no fue así equivale a decir que la Biblia miente. Y eso se me hace a mí que no es de poca importancia. Porque si alguna información transmitida por la Biblia, por pequeña que sea, es falsa, todo el resto, la suma de ella, es entonces también cuestionable. Y eso sí que afectaría la salvación del creyente en Cristo. Punto número 2. Algunas preguntas a contestar en este estudio. Algunas preguntas a contestar en este estudio. Una, ¿cuál es el significado del término griego stauros? 2, ¿entre sus significados está el de cruz? 3, aparte del término stauros, ¿hay evidencia bíblica de que la muerte de Cristo fue en una cruz? 4, ¿se practicaba la crucifixión en tiempos de Jesús? 5, ¿quienes mataron a Cristo, los romanos, practicaban la crucifixión? 6, ¿confirma la historia la muerte de Cristo en una cruz? 7, ¿hay evidencia escrita en la literatura antigua de quienes se denominan testigos de Jehová respecto a la muerte de Cristo en una cruz? Vayamos por partes. Y en el transcurso del estudio iremos contestando esas preguntas. Tomemos una de las primeras. El significado del término griego stauros. Stauros, como pueden verlo ahí en la pantalla. Originalmente, es decir, cuando se empezó a emplear ese término, stauros, era para referirse a una estaca o un palo vertical, sin travesaño. El nuevo diccionario bíblico ilustrado, Vila Squame, de editorial CLIE, dice en la página 222, primitivamente se empleaba un solo madero vertical de empalizada o de fortificación, o un palo aguzado en su parte superior, con punta en la parte superior, frecuentemente representado en los bajos relieves y bien conocido por los asirios, persas, cartagineses y egipcios. Respecto a este uso primario u original, el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Ediciones Sígueme de 1990 agrega en la página 358. Stauros puede designar al palo afilado a veces por arriba, en el que se colocaba a un ajusticiado como castigo complementario de infamia, ya fuera colgándolo, y luego entre paréntesis dice así Diodoro 11:18:2, de donde está citando este diccionario, ya ensartándolo. Puede también designar el palo como medio de ejecución, estrangulamiento o algo parecido. Al pasar el tiempo, a esa estaca o palo vertical se le añadió un travesaño, dándole forma de ¿qué? De cruz. Y a los que eran colgados o clavados en ese instrumento de tortura se designa como crucificados.
y al acto se le conoce como crucifixión. Stauros llegó entonces a ser un término para referirse a la cruz, incluyendo ahora en su significado no solo el palo vertical, sino a su travesaño, formando ahora una cruz, que las había de diferentes formas o tipos, según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, Vila Squine, ya mencionado. Está la cruz con misa o antoniana, en forma de T mayúscula, así, ¿ok? Como pueden ver también en la pantalla. Está también la cruz griega de brazos iguales, ¿ok? La cruz en esta forma, ¿ok? El travesaño en el centro del palo vertical. La cruz griega de brazos iguales. Está también en tercer lugar la cruz inmisa, capitata o latina. Es la cruz en forma de T, pero el travesaño no en el centro, sino un poquito más arriba. ¿Ok? Y está en cuarto lugar también la cruz decusata, andreana o de aspa. Es en forma de X, como pueden observar también en la pantalla. Que el término stauros abarca o incluye el significado de cruz está comprobado en todos los léxicos griegos. Algunos ejemplos de definiciones de stauros dada por los léxicos y diccionarios de la lengua griega, donde puede verse claramente el sentido de cruz en stauros, además del significado original de palo o estaca vertical sin travesaño. Lo que vamos a ver en los diferentes diccionarios, ustedes pueden luego en el material escrito, que estará disponible para ustedes dentro de pocos días que se termine de digitar. Yo estoy compartiendo con ustedes todavía de mis notas en borrador. Por digitado estaremos haciéndoselos llegar a los que tengan interés para que puedan ver toda la bibliografía al respecto. Lo que vamos a ver en los diccionarios que les mencionaremos y en muchos otros que ustedes puedan buscar es que sí, stauros primeramente, originalmente significó un palo, una estaca sola, pero luego se le añadió el travesaño y ese palo con el travesaño también se llamó cruz, no solamente cuando originalmente no tenía travesaño, ¿ok? Es decir, también recibió el término stauros. Algunos de los léxicos de los que vamos a leer aquí, para no estarles mencionando uno por uno, ustedes pueden verlo, como les digo, luego en el material escrito. Estaremos viendo, por ejemplo, el léxico griego-español del Nuevo Testamento de Alfred Tuggy, el diccionario manual griego, griego clásico español Vox, la concordancia manual y diccionario griego-español del Nuevo Testamento de Pedro Ortiz, diccionario manual griego-latino-español dispuesto por los padres Escolapios, Madrid, 1859, el vocabulario del Nuevo Testamento griego de James Hope Moulton y George Milligan, el léxico griego-inglés de H.G. Liddell y R. Scott, el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y de otra literatura cristiana temprana de Walter Bowers y varios más que van a encontrar en la bibliografía. Yo voy a leerles los significados que ellos dan para el término stauro, ellos y otros que no mencioné y que sí pueden verlos allí en el material en texto. De entre esos diccionarios leo definiciones. Noten lo siguiente, y siempre van a dar el significado de que, o el significado para stauros de palo vertical, y luego llegó a significar palo vertical con travesaño. ¿Okay? Stauros se utilizó para ambas cosas, palo vertical solo y luego cuando se le añadió el travesaño también se hablaba de ese instrumento de tortura como stauros.
Leo de uno de ellos. Originalmente es la palabra para un palo o estaca en posición vertical, usado como instrumento de suplicio. Los romanos le ponían también un palo horizontal, de donde vino el nombre latino crux o cruz. Ese es el vocablo 4716 en los números Strong. Otro de los diccionarios dice stauros, estaca, estacada, empalizada, palo, cruz. Otro de ellos, stauros, cruz. Otro, stauros, clavar una estaca, formar una estacada, crucificar. Otro de ellos, stauros, cross, C-R-O-S-S. Otro, staurou o stauros. Friends White. Se escribe F-E-N-C-S. Fence W-I-T-H. Significa valla. Valla de palos. Y también entonces dice crucifix. Crucifix. Otro, stauros o staurou o stauró solo. Y dice the cross. C-R-O-S-S en inglés. Otro, stauros, instrumento de crucifixión. Otro, stauros, valus, palus acutus o agudo. Ese es latín. Otro de ellos, stauros o staurou, cruz. Otro, stauros, palo o estaca, instrumento de crucifixión en Roma, the cross. Otro, stauros, cross. Stauros o staurou o stauró, cruz. Otro, stauros, igual, o staurou o stauró, crux. Uno más, stauros, cruz, dice este. La crucifixión era una de las formas más crueles y bárbaras de muerte conocidas al hombre. Se practicaba especialmente en tiempos de guerra por los fenicios, cartagineses, egipcios y más tarde por los romanos. Era tan pavorosa que incluso en la era precristiana los ciudadanos los cuidados y dificultades de la vida se comparaban con frecuencia a una cruz. Hay más, por supuesto, pero dejaremos los léxicos por aquí. Ustedes pueden, hoy día tenemos acceso a tanto léxico en el internet. Busquen por cualquier léxico que quieran y podrán hallar mucho más información al respecto. Van a encontrar siempre lo mismo. Stauros, en síntesis, significó originalmente palo vertical, pero luego significó también palo vertical con travesaño. Vamos a dejar las definiciones por aquí, dejando claro que stauros implica o incluye el sentido de cruz y no solo el sentido original o inicial de palo o estaca sin travesaño. Evidencias bíblicas de la muerte de Cristo en la cruz. Vayamos a esa sección. Algunas evidencias bíblicas de que el instrumento en el que Cristo murió fue una cruz. En primer lugar, el término stauros, que como ya vimos implica el significado de cruz, se usa abundantemente en el Nuevo Testamento en alusión al instrumento en el que murió nuestro Señor. El vocablo griego stauros es el G4716. Algunos ejemplos donde en el original griego aparece este término. Marcos 15:21. Para que llevase su cruz. Allí lo que van a encontrar es para que llevase su stauros.
y en los siguientes también. Marcos 15:30. Y desciende de la cruz. Marcos 15:32. Descienda ahora de la cruz. Lucas 23:26. Y le pusieron encima la cruz. Juan 19:17. Y llevando su cruz salió. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús. Juan 19:31. Los cuerpos no quedasen en la cruz, para que los cuerpos no quedasen en la cruz. ¿Okay? Y el término es utilizado muchas veces, el término stauros. En segundo lugar, las marcas en el cuerpo de Jesús, específicamente sus manos, evidencian muerte de cruz. En Juan 20:25 se lee lo expresado por Tomás así. Dijeron pues a él los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él, sin embargo, díjoles: si no veo en las manos de él la marca de los clavos, y pongo el dedo de mí en la marca de los clavos, y pongo la mano de mí en el costado de él, no, de ninguna manera creeré. Estoy leyendo de una versión antigua. ¿Notan? Dice, sin embargo, díjoles Tomás: si no veo en las manos de él la marca de, ¿qué cosa? Los clavos, y pongo el dedo de mí en la marca de los clavos. ¿Qué está diciendo? Este texto es clave. Como evidencia de la muerte de Cristo en una cruz, pues Tomás se refiere a la marca de los clavos, de las manos. Obviamente, si la alusión es a clavos en plural, es porque se puso uno en cada mano. ¿Estamos de acuerdo? Ya que no se necesitan dos clavos para clavar ambas manos en una estaca, sin travesaño. Con un solo clavo basta. Si Jesús no murió en una cruz, esta declaración de Tomás no tiene sentido. Tomás se refiere a los clavos porque sus manos fueron extendidas hacia lados opuestos para ser clavadas con un clavo en cada lado. ¿Estamos? Las manos de Jesús fueron clavadas en este lugar, no en la muñeca. ¿Ok? Porque en este lugar hace que los huesos que están aquí sostengan el cuerpo. Aquí no, eso se desgarraría por aquí, el peso del cuerpo. ¿Ok? Fue aquí donde fueron clavados. Es un detalle interesante. De paso, la cruz empleada como instrumento en la muerte de Cristo fue la cruz de tipo inmissa capitata o latina, la forma de T, con el travesaño no en la parte final del palo vertical, como la T mayúscula, como la cruz con misa o antoniana, sino un poco más abajo, ¿okay? El travesaño un poco más abajo. Esto puede verse por el hecho de que el texto bíblico dice que el rótulo que se puso en la cruz de Cristo fue colocado sobre su cabeza. Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Esto solo pudo ser posible en una cruz tipo latina. De otra forma, no habría dónde clavar el rótulo. Vamos. Si fue en la cruz de esta forma, que la cabeza de Cristo quedaba aquí. No se puede clavar el rótulo sobre su cabeza en el aire. Tenía que haber algo que sobresaliera de la cabeza para clavar allí el rótulo. Bueno. Evidencias históricas de la muerte de Cristo en una cruz. Número 1. Evidencia histórica de la práctica de la crucifixión antes de Cristo. Vamos por ahí primero. ¿Hay alguna evidencia histórica de que se practicaba la crucifixión antes de Cristo?
Quinto Curcio Rufo. Por si hay algunos allí esperando algún niño, ahí hay un buen nombre, digo, embarazadas. Quinto Curcio Rufo. En su historia de Alejandro Magno, en ocasión de la toma de Tiro, dice que 2000 soldados que habían salvado la vida al agotarse el furor de la matanza fueron crucificados y permanecieron colgados a lo largo de un dilatado trecho del litoral. En Manual de Historia Universal, El Mundo Griego, de Ediciones Nájera, se lee sobre Polícrates, tirano de Samos, en el 522 a.C., lo siguiente. Cuando el persa Cambises atacó Egipto, Polícrates envió en su ayuda una escuadra que se volvió contra él. Atrapado por el sátrapa Orestes, murió crucificado. En Historia de la Civilización Antigua, por C.H. Seinovos, se lee sobre Asurnasirpaal, rey asirio, en el 882 a.C., de un trozo de uno de sus boletines, lo siguiente: mandé construir, dice Asurnasirpaal, una pared delante de las puertas principales de la ciudad. Hice despellejar a los jefes de la rebelión y tapicé las murallas con sus cueros. Algunos fueron emparedados vivos, otros crucificados o ensartados a lo largo de la pared. A muchos les hice arrancar el pellejo en mi presencia. Pero ahí está la práctica de la crucifixión. ¿Qué año dijimos? 882 a.C. Estoy enfatizando esto porque los llamados testigos de Jehová dicen que no se conocía la crucifixión en tiempos de Jesús. Entre los fenicios había en el ejército generales cartagineses. La última obra citada agrega que el gobierno fenicio desconfiaba de ellos, de estos generales. Los vigilaba atentamente y si eran vencidos en una batalla, los mandaban crucificar. En Historia de Roma, de Apiano, se lee que Pérdicas o Perdicas, en verdad no sé cómo se pronuncia, que gobernó el reino de Macedonia después de Alejandro, hizo prisionero y crucificó a Anárates, el gobernador de Capadocia, ya sea porque este último se había rebelado o porque aquel quería poner su reino en manos de los macedonios, y colocó al frente de estos pueblos a Eumenes de Cardia. Otra alusión a la crucifixión. Del mismo Apiano, en la obra citada, se lee respecto al ejército de Espartaco. Apiano lo tomó de, bueno, en la bibliografía ahí pueden ver de dónde tomó cada uno su fuente, su información, cuál es su fuente. Dice Apiano, los romanos perdieron 1000 hombres y no se encontró el cadáver de Espartaco. Sin embargo, todavía quedaba en las montañas un gran número de sus hombres que habían huido de la batalla contra los cuales se dirigió Craso. Estos se dividieron en 4 partes y continuaron luchando hasta que perecieron, a excepción de 6000 que fueron capturados y crucificados a lo largo de todo el camino que va desde Capua a Roma. En tiempos de Julio César, año 27 a.C. al 14 después de Cristo, se nos dice por parte de Juan Eslava Galón en su obra Roma de los Césares: Julio César era culto, elocuente y muy ingenioso. Cuando desembarcó en África, al saltar a tierra, perdió pie y se dio de bruces contra el suelo, delante de la tropa formada.
Pues bien, salvó la ridícula situación exclamando, oh África, te abrazo. Otra anécdota que nos muestra su tesonera determinación, siendo todavía estudiante, dice, la nave que lo conducía a Rodas fue capturada por los piratas. Estando cautivo y en espera del rescate, uno de sus carceleros le preguntó, ¿qué harás cuando estés libre? Y él contestó, armaré una flotilla, os buscaré, os capturaré y os haré ejecutar. Los piratas vieron de buena gana el chiste, pero en cuanto estuvo libre, César hizo exactamente lo que les había prometido y los crucificó a todos. Evidencias históricas de la práctica de la crucifixión en tiempos de Jesús. ¿Ok? Se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí y continuamos en la próxima.